A ver, habíamos empezado hablando de la división celular y habíamos señalado que a la célula, al núcleo celular, hay que estudiarlo en dos etapas: en interfase y en división celular o mitosis, o en su defecto podría ser meiosis también. La interfase, hemos dicho, la etapa más importante de la célula, donde se prepara para la división celular. Ya habíamos hablado de estas etapas, que venía a ser la etapa G1, está muy fuerte también, G1, S, G2. Ya hemos hablado que los centriolos han terminado duplicándose, el DNA también, en esa etapa tan importante que corresponde a la G2, aunque no todas las células entran en este proceso de preparación para la división celular. Hay células que prolongan su interfase, como las células del miocardio, las células de neuronas, habíamos señalado. Y a esa etapa se llama quiescente G sub 0. Hemos señalado ya todas estas cosas. La fase S, ya hemos hablado, la fase G2. Y ahora estamos listos para la división celular. Ya habíamos estado hablando de la mitosis celular. La mitosis es una forma de división celular donde intervienen gametos masculinos y femeninos. Importante. La gran mayoría de nuestras células procederán a dividirse mediante esta forma de división. Entonces, vamos a distinguir de otras células que se las considera sexuales, pues son gametos que van a formarse en los órganos sexuales. Estas van a tener una forma de división de meiosis, es decir, son dos mitosis, con algunas diferencias de las que voy a explicar con la mitosis, que es para las células somáticas. ¿Listo? La mitosis es para las células somáticas. Y entonces empezamos, después de la interfase, a hablar de la etapa profase, metafase, anafase, telofase, aunque les había dicho que aquí existe un periodo interesante que vamos a destacarlo, llamado prometafase. Prometafase. Entonces empecemos con la profase. ¿No? Ahí está. Estas son las etapas. A ver. Profase, metafase, metafase, anafase y el final, la telofase, originando a dos células hijas semejantes. Vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa con la profase? Ahí tenemos a la profase. En la profase, la célula que sale de ese periodo de interfase G2, lo primero que va a ocurrir es que esos centriolos que se han duplicado, que se llaman diplosomas, están migrando hacia los polos de la célula. Al migrar, van a formar microtúbulos y microfilamentos que van de uno al otro par de centriolos, que vamos a conocerlos como el uso acromático. Uso con H, ¿no? Uso acromático. El uso acromático parece influir, lo primero, en la membrana nuclear. Tiene una gran influencia que en la segunda etapa que voy a describir enseguida le producirá la desorganización, en último instante, la desaparición de la membrana nuclear. Entonces, otro elemento interesante, aquí está el uso acromático, el otro es la condensación de la cromatina, especialmente lo que constituye el DNA que se ha duplicado en ese periodo de interfase. Entonces, empieza la espiralización o compactación, si quieres así. Empieza a envolverse la cromatina, a enrollarse para formar los cromosomas.
Y se identifica además un cuerpo condensado que se va a llamar centrómero en los cromosomas. El centrómero va a jugar un papel importante en ordenar a los cromosomas en los periodos sucesivos que voy a hablar. Entonces, otro aspecto que vamos a destacar en esta profase es la desorganización, la desaparición del nucleolo. Entonces, esta etapa de profase, que es la entrada, ¿no?, de la interfase a la división celular, pues nos muestra estos 4 elementos importantes. Par de centriolos que migran a los polos. 2, formación del uso acromático. 3, espirilización o condensación de cromosomas. 4, desaparición del nucleolo. Ahí están esos aspectos interesantes. Pero nosotros deberíamos entender en la división celular, es cierto que desde el punto de vista académico para la enseñanza, estamos explicando etapas, pero en verdad la vida de la célula es continua, no se detiene en ningún momento. Es como si sacáramos fotos a una persona cuando nace, cuando crece, cuando entra a la universidad, cuando se está casando, qué sé yo, pues no, son etapas de la vida. Pero la vida no se ha detenido en ningún momento, ha sido continua. Entonces, eso tienen que entender, ¿listo? Estos periodos son momentos de estudio, cambios tal vez interesantes que muestra la célula, pero no se detiene nunca, no va a decir, estoy en anafase, estoy en prometafase, estoy en metafase. No, pues, es continuo, son momentos de estudio. Eso tenemos que saber relacionar como académicos, ¿me entienden? ¿Sí? Si es así, entonces vamos a continuar con otro periodo llamado la prometafase. ¿Qué pasa en la prometafase? Ahora se evidencia que ese par de centriolos se ha ubicado exactamente en los polos de la célula. Otro elemento interesante que hay que destacar es que ese uso acromático formado por microtúbulos de tubulina, ¿se acuerdan? Hemos hablado de explicación. La tubulina va a tomar contacto con los centrómeros. Miren, se han enlazado con los centrómeros. Ahí está. Y cada parte de centriolos trata de jalar a los cromosomas a su polo. En este afán, al traccionar a la vez los 2 pares de centriolos, hacen que los cromosomas vayan a ir a querer ordenarse en el ecuador de la célula. Todavía no se han ordenado, pero están en ese afán migrando hacia el ecuador de la célula, ¿no? Y aquí tenemos que destacar otro elemento, por eso es tan importante este periodo de la prometafase, porque ya no se observa la membrana nuclear. Ha desaparecido la membrana nuclear. Han desaparecido los nucleolos. Ahora, los cromosomas se hacen mucho más evidentes porque se han espiralizado, se han enrollado, se han compactado cada vez mucho más densos. Y estamos observando los cromosomas. En esta etapa, es interesante entonces destacar 4 aspectos importantes. 1, que el uso acromático toma contacto con los centrómeros de los cromosomas. 2, ya no hay membrana nuclear, desapareció. 3, no hay nucleolos, ¿verdad? No hay nucleolos. Y el cuarto elemento, podemos decir que los cromosomas están migrando hacia el ecuador de la célula. Si comparáramos a la célula con un globo terráqueo, diríamos estos son los polos, aunque los polos siempre los ponemos arriba y abajo, ¿no? Pero bueno, podemos volcarlo también, estos son los polos y es el ecuador de la célula.
el ecuador de la célula, ¿no? Ahí está, ya poniendo las baterías. Entonces, este es el ecuador. Soy ese. Ese es el surco bulboprotubrancial, este es el nervio facial. Aquí hay tres, ¿no ve? El del medio del más o menos, porque estaba en su récord. Recién vas a ver. Ya, ahora sí. Exacto. Bueno, entonces este es el ecuador de la célula. Eso tiene la prometafase, por lo tanto. La célula inmediatamente de la prometafase entrará a la metafase. Este periodo se caracteriza porque los cromosomas se ordenan en el ecuador de la célula. Es lo que se llama la formación de la placa metafásica. ¿Qué es la placa metafásica? El ordenamiento de los cromosomas en el ecuador celular. Ahí está, miren, qué bonito. A esto lo llamaban antiguamente en los libros estrella madre o monáster. Ya no utilizamos eso, ¿no? Ya ha pasado. Ahora utilizamos placa metafásica. Miren la placa metafásica, cromosomas ordenados en el ecuador de la célula. El uso acromático empieza a traccionar de tal manera que va a dividir al cromosoma en dos. Los cromosomas se van a ver traccionados por los centriolos a tal punto que no saben dónde irse y se dividen los cromosomas en cromátides. Ya no se llama cromosoma, se llaman cromátides, ¿no? Cuando se divide el cromosoma en dos serán cromátides. Inclusive sus centrómeros se dividirán. Es como cuando hay dos chicos que se están peleando por una chica. No saben con qué ir. Entonces, por amor se divide en dos. Está bien, me voy a dividir en dos, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, mentira, ese ejemplo es bien tonto. Bueno, entonces se dividen en cromátides, miren ustedes. ¿Y por qué se dividen en dos? No te olvides que el DNA se ha duplicado, pues, en la interfase. Entonces, para ellos es fácil dividirse en dos, ¿no? Ahí está. Las cromátides, ¿no? Ya no son cromosomas, cromátides. Eso es lo que ocurre en este periodo, ¿no?, de la metafase. Y estamos en otro periodo interesante llamado anafase. En este periodo de anafase, las cromátides ahora se dirigen hacia los centriolos, hacia los polos de la célula. Miren, traccionados por el uso acromático. Pero hay todavía uso acromático que ha quedado roto en la parte central. Miren, estas rayitas significan eso. Los microtúbulos y microfilamentos que han quedado como producto de haber traccionado, ¿no? Son como hilos, digamos, que se han roto y se han quedado en la parte del ecuador celular y que más adelante se va a llamar cuerpo denso. Cuerpo denso. Ahora, no todavía. Están ahí estas fracciones del uso acromático en el ecuador celular y que jugarán un papel importante más adelante en la división. Es el lugar donde se va a dividir, va a influir en la división celular. Pero eso lo vamos a ver en el último periodo. En cambio, aquí están en la parte del ecuador algunos microtúbulos y microfilamentos que han quedado fraccionados en la función de tracción de las cromátides
hacia los polos. Entonces, esto es lo destacable de la anafase, que ya no hay cromosomas, sino cromátides, ¿no? Que van migrando hacia los polos, hacia el ecuador de las células, y se puede evidenciar restos de microtúbulos que quedan en el ecuador celular. Y finalmente, tengo a mi telofaz, muy chiquita mi dibujo, no sé por qué. Bueno, se ve. En esta etapa final de la división de mitosis celular, ahora ya vemos que las cromátides se han ido hacia los polos. Pero cuando llegan al polo, empieza la desespirilización, la descompactación, la descondensación. ¿Se acordarán ustedes? En la parte de anafase decía, empiezan a envolverse los cromosomas, a compactarse. Ahora que han llegado las cromátides a los polos, se desespiralizan, se desenvuelven. Es como una serpentina que estaba empaquetada, ahora hay que desenvolverla, ¿no? Así. Miren, entonces ya no hay cromosomas. Lo que se va a ver, producto de la desespiralización, va a ser observar de nuevo la cromatina nuclear. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de la cromatina nuclear en heterocromatina y en eucromatina? Ahora, en vez de cromosomas, vamos a ir viendo cromatina nuclear. Y ya, casi al final de la telofase, empieza a reorganizarse la membrana nuclear, pero en esta oportunidad alrededor de las cromátides. Mirad, empieza nuevamente a organizarse la membrana nuclear. Y otro elemento interesante es observar la presencia del nucleolo que empieza a reorganizarse de nuevo. El nucleolo. Y ya en la etapa final de la telofase, vamos a ver que esos microtúbulos del uso acromático que quedaron rotos en la parte central, ahora forman el cuerpo denso. El cuerpo denso. Eso puedo preguntar en el parcial, ¿no ve? ¿Qué es el cuerpo denso? No es nada más que restos del uso acromático que quedan en el ecuador celular. ¿Y qué función tiene el cuerpo denso? De inducir la segmentación de las células, es decir, inducen a que la célula empiece a dividirse. Primero hay una constricción, miren. Constricción es como si estuvieras apretando, ¿no? Este hundimiento se llama constricción. La constricción de la célula que será en el sitio donde divida en dos células hijas idénticas de un juego cromosómico, ¿no? Células hijas que serán diploides 2N. Así tenemos entonces que la forma de división celular en el reemplazo de todas nuestras células de nuestro organismo es por mitosis. Yo les quiero dar un ejemplo. Despierta mi hijita, despierta de qué ha pasado, no ha desayunado, nada, está loca. No, se ha dormido. Entonces, vamos a decir que la mayoría de las células entran por mitosis. Unos tienen pocos días y otros tienen mucho más días de vida. Por ejemplo, las células de la boca viven aproximadamente 10 días, máximo 2 semanas. Luego son reemplazados por otras cientos de células. Entonces su mitosis está en ese periodo para repoblar las células de nuestro organismo que vamos perdiendo. Las células de la piel lo mismo, tienen que ser renovadas. En fin, la mayoría de las células tienen que ser renovadas en nuestro organismo. Y lo hacen mediante mitosis. Pero la meiosis está reservada para las células, para los gametos sexuales.
en la reproducción. Entonces, vamos a hablar de la mitosis, pero antes daremos fin a la mitosis. Miren ese cuerpo denso, ¿no? Ha favorecido a la segmentación. Se ha hundido cada vez más esta constricción y está dividiendo a dos células hijas. Cuando se divide en este momento se llama la citocinesis. Cito es célula, cinesis es movimiento. La citocinesis significa el periodo final de la mitosis celular, dividiendo a dos células hijas idénticas. Hemos dicho con un juego 2N. Así entonces hemos ido describiendo esta parte de la mitosis, pero ahora vamos a entrar a la meiosis. A ver, vamos a la meiosis. La meiosis, hemos dicho, está reservada para las células, los gametos sexuales. Y entonces comprende dos tipos de meiosis: meiosis 1 y meiosis 2. En realidad son dos mitosis, ¿no? Pero que esta vez, como son células sexuales, se las llama meiosis. Vamos a describir las dos. Solamente así vamos a entender. Ahí está. Primera división meiótica, segunda división meiótica. Empezamos con la primera y rapidito lo haremos. La meiosis, ahí como decimos, es para la división celular de los gametos haploides a partir de una célula diploide. Eso es interesante. Es decir, al final de la mitosis vamos a obtener células de un solo juego cromosómico, ¿no? Y a eso se llama haploide. De ese 2N que habíamos hablado, que es diploide, al final obtendremos células haploides con un solo juego cromosómico. ¿Listo? Eso significa. ¿Dónde ocurre? Decimos en las células germinales de las gónadas. ¿Y qué son las gónadas? Pues lo diremos, el testículo en el varón y el ovario en la mujer, ¿no? O en los animales mamíferos inferiores también ocurre lo mismo. ¿Qué sé yo? Pues en un cobayo, en un ratoncito, todo es igual, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es la meiosis? Ahí se los pongo. Esto lo voy a subir, está con nuestro curso todo en los textos. Ya se los he mandado por otra parte. División celular ya lo tienen. Núcleo lo tienen, perdón. No he subido todavía división celular, núcleo. Y también les he subido ya el segundo tema de citoestructura, ¿no? Citoestructura. Ya tienen todo el material, chicos. Entonces, la meiosis es un tipo, decimos así, de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas. Y como resultado vamos a tener 4 células hijas, ya no 2 como en la mitosis, sino 4 células hijas. Esa es lo diferente. ¿Y para qué sirve esta meiosis? Y diremos para formar gametos, espermatozoides y óvulos, para mantener constante el número cromosómico de la especie y generar la variabilidad genética. Entonces, vamos explicando toda esta etapa de la meiosis 1 primero. La meiosis 1, al igual que la mitosis, tiene sus etapas: la profase, metafase, anafase, telofase. Solo que aquí en la meiosis vamos a agregarle 1 para un mejor entendimiento. Profase 1, metafase 1, anafase, telofase. Ahora, la etapa de la profase es un poquito complicada. Es mucho más larga que en la mitosis. En la meiosis 1, la profase 1 es bastante complicadita porque existen varios movimientos celulares nucleares y los vamos a llamar como leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces tiene 5 periodos la profase, es bien complicadito. Yo diría de toda la meiosis, este es el periodo donde hay que ponerle mucha atención y seguramente de ahí extraeré muchas preguntas para el parcial. Ya
Vamos, entonces, ahí está la primera división meiótica. La profase 1 de la meiosis 1 tiene el periodo leptoteno, cicoteno, paquiteno, diploteno, y diacinesis. Expliquemos ahora etapa por etapa. Aquí está. A ver, ¿dónde ocurre esta meiosis? En las gónadas, hemos dicho, ¿no? Las gónadas que son masculino y femenino, testículos y ovarios en la mujer. ¿Qué característica tienen estos gametos? Son un solo cromosómico. ¿Cómo se logra obtener estas células? Mediante una replicación del ADN y dos divisiones celulares, o sea, meiosis 1, meiosis 2. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos dicho, pero ahora bien explicadito. Ahora, la meiosis 1, ¿qué es la meiosis 1? Es un proceso reduccional. Miren las palabras que voy a utilizar, de reducción del juego cromosómico. ¿Cuáles son sus etapas? Ya hemos dicho, un ratito, me estoy pasando violentamente. Hemos dicho, son profase 1, metafase 1, anafase, telofase 1 de la meiosis 1. Y hemos dicho que la profase 1 es la más larga, porque tiene leptoteno, cicoteno, paquiteno, diploteno, y diacinesis. Bien, vamos explicando la profase 1. Ahí está, el periodo de leptoteno. ¿Qué pasa con el leptoteno? Aquí tenemos el número celular y ustedes sabrán que hemos ido hablando de mitosis. En este periodo va a empezar a moverse los centriolos hacia los polos. ¿Se acuerdan? Hemos dicho además que empieza a empaquetarse, a espirilarse los cromosomas, a condensarse, hemos dicho, ¿no? No es nada extraño, también va a ocurrir lo mismo por acá. Es más o menos parecido. Pero el leptoteno tiene esta característica, ahí está. Los cromosomas individuales ya no hay cromátides. Las cromátides se han empezado a condensar y se han vuelto cromosomas, ¿verdad? Claro, por eso decimos, los cromosomas están compuestas por dos cromátides. Claro que sí, unidas por el centrómero. ¿Y por qué tiene que verse cromátides? Porque se ha duplicado el juego cromosómico. ¿Te acuerdas? El DNA o el ácido desoxirribonucleico, ADN también se llama, se ha duplicado al final de la interfase, en la etapa G2. Entonces, por eso tenemos dos cromátides unidas por el centrómero y empiezan a condensarse. ¿Qué quiere decir condensarse? Espiralizarse, empaquetarse y hacerse visibles. Forman largas tiras en el núcleo. Miren, ahí están los cromosomas con sus pares de cromátides. Eso ocurre en el periodo leptoteno. ¿Y qué pasa ahora en el leptoteno, en el cicoteno que nosotros hablamos? Ahora los cromosomas homólogos, homólogo quiere decir su par, ¿no? Se unen en forma específica presentándose la sinapsis. La sinapsis es una intercomunicación, si quieres tú. Generalmente lo usamos para el tejido nervioso, ¿no? Es la intercomunicación, interrelación, si quieres, de una con muchas células. En este caso, con muchas neuronas. Pueden hacer sinapsis con miles, pero eso es el tejido nervioso. Aquí utilizamos la sinapsis como un entendimiento de que se interconectan dos cromosomas homólogos, ¿no? Estos pares se conocen como bivalentes o tétradas. ¿Qué quiere decir tétrada? 4. 4, 9. Duplo sería 2. Tríada, 3. Tétrada, 4. ¿Me entienden? Entonces, como las cromátides, como los cromosomas tenían dos cromátides,
¿verdad? 2. Más otro cromosoma homólogo, tienen 4. Entonces a eso me refiero. 2 cromosomas homólogos que van a ir juntándose, uniéndose y para formar bivalentes o tétradas. Eso es lo que ocurre con los cromosomas en este periodo tan interesante del cigoteno. Muchas veces cigoteno se escribe con C en español, en castellano, como se dice, y cigoteno en el inglés. Por eso van a ver la diferencia, ¿no? En algún momento voy a hablar de intercinesis, pero los americanos le llaman interquinesis con K. Entonces no vamos a hacer lío. Se utiliza a veces ese término o el otro. No vamos a hacer mucho problema. ¿Listo, chicos? ¿Se escribe con Z o al final con C? Me van a preguntar. Con C en castellano, con Z en el inglés, porque, bueno, todo el conocimiento viene, pues, también de la escuela anglosajona. No vamos a hacernos los links de que estamos descubriendo la pólvora, nosotros, nada que ver, ¿no? Así es. Ahora bien, estamos en este periodo del cigoteno y hemos dicho que ocurre la sinapsis de los cromosomas formando las tétradas o bivalentes. Aparece el complejo sinaptoténico. Ahí está. Igual producido por los centriolos. ¿Qué pasa en el periodo siguiente del paquiteno de la profase 1 de la meiosis 1? Aquí ya ha ocurrido la sinapsis, está completada. Es decir, que ya se han contactado a través de sus centrómeros. Ocurre esto lo que viene del inglés, el crossing over, ¿no? Eso significa entrecruzamiento. ¿Qué es el entrecruzamiento? El intercambio de segmentos entre cromátides homólogas. Yo tengo un ejemplo para explicar esto, pero medio tonto mi ejemplo, pero no sé si les vaya a servir. Medio infantiles, por eso no se los digo, causa risa. No es muy correcto. A ver, así, miren, en el vectotero se están organizando los cromosomas. A ver, aguántenme este ejemplo, es un medio tonto. Bien, ahí se están organizando, es decir, una chica y un chico empiezan a conocerse, desde lejos empiezan a organizarse el horario en que le voy a ver, ¿no? Luego, en el cigoteno, preguntarle por lo menos el nombre. No, ¿por qué no? Bueno, después de conocer tan cerca que se los labios, que se han conocido y se han acercado, se han dado el sí, se van a dar un besito, ahí está. Y luego en el diplodeno van a intercambiar, pero ahí no intercambian nada, sino van a intercambiar cuando dan un besito. Intercambian el chicle. ¡Ay, qué cochino! Van a decir. Sí, por eso no quería dar ese ejemplo, ¿no? Pero creerán que hacemos eso también, hasta eso por amor. Oye, mi chicle, devuélveme. ¿Qué cosa estoy contando, chicos, de mi edad? No puede ser. Pero ocurre eso, ¿no? Intercambia. Inclusive un poco de salivita del uno para el otro, ¿o no? No me digan pues cochino, es ocurrido y por amor hacemos cosas ahí. Ya van a ver cuando estén amados, no se van a acordar de esto. Entonces, ahí está el diploteno que tenemos. Los cromosomas solo, en este periodo más ante todo, en el paquiteno, ocurre el crossing over, el intercambio
Este sería el intercambio del chicle, ¿verdad? Devuélveme mi chicle. Ay Dios. Entre cromátides genera variabilidad genética. Y en el diploteno, los cromosomas empiezan a separarse. Che, te lo has llevado mi chicle, así se separan, ¿no? ¿Sí o no? Es igualito, los cromosomas se separan, han intercambiado ¿qué? La información genética, pues, en ese crossing over. ¿Para qué hacen el crossing over? ¿Para qué se unen a nivel de los centrómeros? Para intercambiar información genética. Para eso, ¿no? Ahí está. Permanecen unidos en los quiasmas. Los quiasmas son los puntos donde se han unido, puntos donde ocurrió el crossing over. Y al final, la diacinesis nos va a mostrar una máxima condensación cromosómica. Desaparece de nuevo el nucleolo, mira, ¿no? La envoltura nuclear, la membrana nuclear también desaparece y la célula queda lista para la siguiente etapa de la metafase. Entonces, la profase es la más larguita de la meiosis 1, la profase 1. En cambio, la profase 2 de la meiosis 2 no es tan larga, es cortita. Cortita. Esto nomás es un poquito complicado, que termina con el intercambio de información entre las cromátides. Muy bien. Aquí, así entonces hemos ido narrando un poquito y van a borrar ese ejemplo tan tonto. No sirve ese ejemplo, porque yo digo, ¿a quién le podía haber ocurrido eso más que a mí? Entonces, ahí está el cigoteno, los pares, las tétradas que se forman en el cigoteno. Luego tenemos el paquiteno, ahí, ¿no? Donde ya en esta etapa ocurre el intercambio de material genético, por supuesto, el crossing over, el beso que decíamos, ¿no? El crossing over. Y finalmente tenemos al diploteno ahí. Los cromosomas ahora se separan. El quiasma óptico es el lugar físico donde ocurrió el crossing over. Y la diacinesis termina con los cromosomas que siguen condensándose. Se reorganiza el uso meiótico, ¿sí? O acromático. El núcleo se reorganiza, desaparece el núcleo. Esto que ha pasado en la profase, ¿verdad? Ahora continuamos con esa era la profase, la metafase. Bueno, es el dibujito lo que hemos hablado. Ahora entramos a la metafase. Aquí, miren, los cromosomas ya, el núcleo ya no muestra membrana nuclear ni nucleolos, han desaparecido. ¿No? Se puede ver yendo hacia el ecuador de la célula otra vez los cromosomas, ¿verdad? Que previamente ya han intercambiado el juego de cromosomas. Cada uno se va hacia los polos de la célula, se ordenan en pares homólogos al azar para producir una permutación cromosómica que se llama el ordenamiento en el ecuador celular. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? El ordenamiento de los cromosomas en la metafase 1. Ahí están los centriolos traccionando mediante su uso acromático, han hecho desaparecer el nucleolo en la membrana nuclear. Se puede ver las fibras del uso acromático, las tétradas, otra vez la placa metafásica, ordenaditos los cromosomas. Nos muestran los cinetocoros. Y nuevamente tomarán contacto con estos cinetocoros el uso acromático, ¿no? Y nos vamos a una siguiente etapa que es la metafase. Metafase 1, donde hay permutación cromosómica y consiste, como digo ahí, distintos arreglos que pueden anotar los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. Ahora, estos van a ser traccionados hacia los polos de la célula y otra vez se van a dividir en cromátides, ¿verdad?
cromátides. Veamos la etapa de anafase ahora. Estas cromátides se están dirigiendo, traccionadas por el uso cromático, hacia los polos del ecuador de la célula, y las cromátides hermanas no se separan. 1, 2, 1, 2. Ahí están formando las cromátides. Ya en la telofase 1, en esta etapa, al final, durante esta etapa el uso meiótico desaparece, se empieza a reorganizar la membrana nuclear, aparece de nuevo el nucleolo y los cromosomas van a empezar a desespiralizarse, desempaquetarse, y la célula se va a ir dividiendo de nuevo en dos células, ¿no? La citocinesis o citodiéresis, que en este caso se llama, para la meiosis se va a llamar citodiéresis. En la mitosis yo decía citocinesis, ¿no? Acá citodiéresis. Ahí está lo que ha ocurrido entonces en la meiosis 1 en sus etapas profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y como resultado, ahí tenemos dos células hijas, ¿no? Y con ese mismo juego cromosómico de 2N. Ahora viene la meiosis 2, con las mismas etapas, vamos a verlas. Intercinesis es, ya hemos dicho, para la división de la célula. Entonces, aquí viene un periodo, y esta es pregunta de examen, chicos, que les voy a hacer. Entre una mitosis y otra entre una meiosis y otra meiosis, existe una etapa importante llamada intercinesis o interquinesis con K, que dicen los americanos. Intercinesis o interquinesis. ¿Qué era la intercinesis? Es parecido a la interfase, donde la célula entraba en crecimiento, en desarrollo y en síntesis de proteínas. ¿Se acordarán? Cuando hablaba yo de la interfase era G1, S y G2. ¿Se acuerdan? En la G2, duplicación de centriolos y duplicación del DNA ante todo. Eso era, pero en la mitosis. ¿Y qué pasa con la meiosis? La meiosis, para entrar a la segunda meiosis, no hay intercinesis, ¿no? Perdón, no hay interfase. Lo que existe es intercinesis, por favor. Eso no se equivoquen. Preguntaremos, ¿cómo se llama el periodo donde la célula tiene un reposo antes de ingresar a la segunda mitosis? Se llama intercinesis. ¿Qué pasa en esta etapa? Es una fase más breve en comparación con la interfase. No hay replicación de ADN, puede haber reorganización del núcleo y actividad. Oye, esto es importante. En la interfase había duplicación del DNA y los centriolos. Aquí no hay duplicación del DNA. No. En otras palabras, no hay fase S. No hay. Lo estoy diciendo varias veces. No existe duplicación del DNA, por favor, para entrar a la segunda mitosis. No hay. Puede haber reorganización del núcleo, lo que quieras, ¿no? Intercinesis o interquinesis. ¿Ya? ¿Listo? Aquí se os he hecho un resumen que dice características, ocurre antes de la meiosis 1, entonces, y incluye esto, pero es en la interfase, ADN, duplicación y centriolos. Aquí no, ocurre solamente en la meiosis, no se duplica ADN, es una etapa breve y funciona como transición entre las dos meiosis. Bueno. Vámonos a la meiosis 2. La meiosis 2, otra vez la división, entramos a la profase 2 de la meiosis 2. Ocurre casi lo mismo, los cromosomas comienzan a condensarse, a empaquetarse, se acortan, desaparece la membrana nuclear, el nucleolo, y los cromosomas toman contacto con el uso cromático y se van a dirigir hacia los polos. No hay nada distinto de lo que hemos explicado. En la metafase 2 de la meiosis 2, los cromosomas están alineados en el ecuador, formando la placa metafásica, todo igualito, ¿no?
han tomado contacto con los centrómeros sobre el ecuador y los centríolos con su uso automático toman contacto y van a empezar también a traccionar. Ocurre lo mismo. Y tenemos la anafase 2 de la meiosis 2. Ahora, en la anafase, la tracción del aparato del juego cromosómico, las cromátides se dividen en dos y son nuevamente traccionadas hacia los polos, ¿no? Y cada quien se va a ir hacia los polos. Y en la telofase, al final de la meiosis 2, ¿qué vamos a tener? A ver, el dibujito. Se tienen 4 células. Porque claro, son 2 células que han quedado hijas de la meiosis, ¿te acuerdas? El resultado eran 2 células hijas. Ahora, cada una de ellas se va a dividir en otras 2. En total vamos a tener 4 células hijas, ¿no? Se obtienen 4 células hijas y cada una contiene, como se ha dividido el cromosoma en 2 cromátidas, entonces tienen solamente un juego cromosómico. Así es, ¿no? Y las 4 células genéticamente son diferentes entre sí. Son diferentes, pero tienen un son haploides, no diploides. El resultado son 4 células hijas haploides, no te olvides. ¿Por qué? Porque cuando se una pues espermatozoide con óvulo, generará otra vez una célula con doble juego cromosómico que puede ser XX o XY para generar a un nuevo ser. Macho o hembra, como dice la biología, para una mujer, diríamos en el género, teniendo como resultado a estos gametos que solamente han ocurrido en las células sexuales. De esa manera, entonces, hemos ido hablando de la meiosis 2 y en resumen, podemos decir que tenemos 4 células hijas distintas, pero con un solo cromosómico, siendo células haploides. No son diploides. ¿Está bien, querida juventud? Ahí lo tenemos, los mismos dibujitos que se los he puesto en el libro. Muy bien. Bueno, aquí me ha salido una foto. Miren, mi gran maestro, el profesor Fermín Humboldt Barrero, del cual fui su estudiante, fui su auxiliar. Él me tomó el examen de ingreso a esta universidad hace tantos años ya, ¿no? Y que me enseñó todo lo que soy como histólogo. Ahí estaba dándome un abrazo cuando fundaba el laboratorio de nuestra facultad de histología. Eso ocurrió el año 2000. Entonces, todo es producto de trabajo, como era. Por eso, ahí estamos como encargados de cátedra. Ahí está el profesor Humboldt, que no se ha muerto hace varios años. Bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Sí, gracias. Parcial. Solo falta poco, sí. Y es parcial. Solo recomendarles una cosita, tan linda gente que son ustedes, bellos y bellas, ¿no? Por favor, estén siempre atentos a todas las instrucciones que paso por el grupo de